¿Cuál es tu propósito? Compartir a través de la propia experiencia, vivencias y aprendizajes para poder fomentar o ampliar o ayudar a sumar el nivel de conciencia de las personas. Hola, soy Pere Muriana, CEO de Memberfy, y te doy la bienvenida al podcast Crea y monetiza tu membresía. Aquí encontrarás entrevistas a referentes en la gestión de comunidades digitales que te ayudarán a impulsar tu propia comunidad a través del modelo de membresías. Si quieres probar Memberfy, la plataforma que te ayudará a crear y monetizar tu membresía, te dejo un enlace en la descripción del vídeo. Y lo más importante, suscríbete a este canal y comparte con tus amigos. Quien no te conoce, que habrá muchísimas personas, 555.000 por lo menos, que sí que te conocen, pero para las personas que no te conocen, yo he visto una evolución de Corina, ¿no? de ese momento donde te enfocabas más al cuidado personal, ya estás más enfocada a tu libro, ¿no? Y al crecimiento personal, ¿no? A la espiritualidad, mejor dicho, quizás, no, corrígeme si me equivoco, ¿Cuál ha sido ese proceso y qué te ha hecho hacer este arduo trabajo, que sé que no es de ChatGPT, sino que porque te he visto? Y tú nunca has usado ChatGPT, no sé cómo se utiliza. Ahora está de moda escribir libros con ChatGPT, sí. pero yo sé que esto no viene de ChatGPT, sino que viene del corazón de Corina y de tus vivencias y de todo un proceso. ¿Cómo llegas al momento de decir quiero escribir un libro? O tengo la necesidad de escribir un libro, no sé de dónde viene. Es que surgió de una pura necesidad. Es que en esta vida todo lo que he hecho ha sido como fruto de mi propio crecimiento y de experimentar y de tener necesidades que cubrir. De probar ciertas cosas en las que no me sentía cómoda y probar algo nuevo. Al final yo nunca he tenido una vocación clara desde pequeña. Por eso siempre he ido dando tumbos, ¿no? De muchas cosas. Y por eso siempre he tenido la sensación de no encajar y no saber qué quiero y no saber quién soy. Por eso el libro se titula ¿Quién coño soy? Porque es un dilema con el que me he enfrentado durante mucho tiempo de mi vida, ¿no? Encontrarme, ¿por qué no me gusta lo que le gusta al resto? ¿Por qué no encajo aquí? ¿Por qué no encajo allá? ¿Por qué la gente es capaz de seguir una directriz exacta y un caminito recto y yo estoy todo el rato dando picos y saltos? Hasta que al final acepté y entendí que no todos somos iguales, ¿no? Y que no todos funcionamos con la misma energía y que hay gente multidisciplinar que le encanta un montón de cosas y tiene un montón de curiosidades y cambia de ideas y cambia de gustos porque tiene esa capacidad. Y hay gente que sencillamente tiene otras capacidades diferentes, ni mejores ni peores, otras. Y querer encajar en algo que no era lo mío era lo que me producía esa sensación tan incómoda y tan inestable que a veces era muy difícil de gestionar, ¿no? Entonces he pasado por muchos procesos. Yo empecé a través de tuve varios catarsis en mi vida y una de ellas fue en 2015, que fue cuando me metí de lleno en el desarrollo personal. Ahí empecé a leer y a absorber libros a punta pala porque en ese momento no existían los podcasts o no existían tantos canales de YouTube como ahora. Y tuve saltos, tuve momentos donde me metí de lleno en desarrollo personal, luego me metí de lleno en el emprendimiento. Ahora estoy más metida desde los últimos 3 años más en el mundo espiritual, pero siempre con mi luna en Capri, mi tierra. O sea, procuro no irme demasiado arriba, sino encontrar ese equilibrio del que todo el mundo habla, ¿no? El por qué he llegado supuestamente a cumplir las expectativas erróneas, ¿no? O inconscientes que había en mí de ganar cuando tengo una empresa, cuando gane tanto, cuando tenga esto y llegar a ese momento donde tienes tu empresa, donde tienes éxito, donde supera así el 1.000.000, facturación, tal, es como, wow, el primer 1.000.000 ya significa que los duplicas. Cuando llegas ahí y sientes un vacío tan grande y sientes una sensación tan profunda de decir, ¿qué mierda estoy haciendo y quién coño soy? Ahí te das cuenta que todo lo que te han vendido es humo y que lo has comprado y has caído como una tonta, ¿no? Ha habido mucho aprendizaje, no ha habido errores, siempre digo, hay mucho aprendizaje, pero wow, o sea, la hostia fue grande al darme cuenta que... Cuando hablas de hostia hablas a nivel emocional, ¿no? Claro, obvio, sí. Entonces he pasado por muchos picos y ahora estoy encontrando, ¿no? ese equilibrio de decir, ok, qué importante es alimentar todas las áreas, ¿no? Y reconocerlas y dedicarles el tiempo a cada una y que todo lo que es dentro es fuera y ser coherente y no dejarte llevar por el ruido, las masas. Es como
Y de ahí tuve incluso la necesidad el año pasado de hacerme un viaje largo. Yo sola, 2 meses me fui en furgoneta. Lo vi. Por primera vez, y de ahí salió el libro. No en 2 meses, fue cuando lo empecé. Te vi escribiendo ahí con los paisajes de fondo. Sí, muy bien. Pero como te digo, fue un proceso de transformación que quise plasmar en un libro con herramientas muy claves, porque luego a la hora de la verdad me gusta ser muy práctica. Me encanta la espiritualidad, pero me gusta aterrizar las cosas. ¿Para quién es este libro? Siempre lo digo, mira, para todo el que quiera crecimiento, porque no es un libro que hable de Corina o la vida de Corina. Es un libro que lo hablo desde la experiencia de Corina, pero muy práctico para que puedas plasmar aprendizajes muy claros y puedas sobre todo trabajar en... Yo lo que quería era, wow, si yo en su momento hubiese tenido esto en la mano, yo no te digo que hubiese sido mi salvación, porque creo que los libros no te salvan, te salvas tú. Pero si hubiese sido... me hubiese acompañado tanto en ese proceso. O sea, las herramientas que yo he aplicado ahí son herramientas que yo he tenido que descubrir a base de probar todo tipo de terapias, todo tipo de cursos, dejarme un dineral en formaciones, en mentores. Un poquito de cada, ¿no? Claro, es decir, en dinero, tiempo, energía que he dedicado en los últimos 5 años, 6 años, plasmados en 9 herramientas muy prácticas para sintetizar y que no solo aborde la parte laboral, sino todo lo contrario, que aborde desde dentro hacia afuera, ¿no? Esas las 5 áreas de la vida de las que siempre hablo. Entonces, diría que es un libro para cualquier persona que quiera crecimiento y no hace falta, como digo, estar en la mierda para leer desarrollo personal. No. Todo lo contrario. Yo creo que debería ser igual que cualquier otra lectura. Total. O sea, debería ser formar parte un poco de nuestra vida y soltar y coger cuando cada uno lo necesite. Total. Muy bien. Antes hablabas de la responsabilidad con tu comunidad, ¿no? ¿Te ha hecho en algún momento pasar tensión o tener momentos de no saber cómo gestionar esa comunicación con tu comunidad? ¿Has tenido algún momento de crisis, por decirlo de alguna manera, con la comunidad? Yo creo que he pasado por muchos momentos con la comunidad. Creo que como nadie nos ha enseñado a usar las redes sociales, y si eso le sumas el ser creador de contenido con una comunidad gigante, que al final son números los que ves, pero... Hay una responsabilidad fuerte ahí. Sí, causa mucho impacto. En una persona, como digo, en mi caso y como en el caso de prácticamente todos, que no nos han enseñado, que no hay ni siquiera... Es como libre albedrío, ¿no? Tú puedes hacer y deshacer, decir, no decir, contar verdad, no contarla, que al final como que no hay consecuencias directas, ¿no? Indirectas hay muchas. Entonces, al final no hay una línea recta, ¿no? A la que seguir, y tampoco es que hubiese grandes, en mi caso, yo no encontraba grandes influencias positivas, todo lo contrario, todo lo que veía era un poco, me drenaba. Entonces, hubo momentos en mí, si te soy muy honesta, donde sí sentí que podía conmigo el estrés o la ansiedad, o el querer ser fiel a mí, pero me pedían cierto contenido que ya no vibraba hacer, o alguna especie de adicción, de decir, darte cuenta que pasas demasiadas horas con el móvil. Sí, vale que te dedicas a crear contenido, pero ¿hasta qué punto? Tienes que estar 8 horas al día, 9 horas al día, 10 horas al día. ¿Dónde está el límite? ¿No? Las críticas, hubo un momento, sobre todo al principio, luego ya no, donde te dejas llevar por ciertos mensajes, que en mi caso no fue muy abundante porque tengo una comunidad muy sana siempre, ¿no? Y por el tipo de contenido que he publicado. Pero te mentiría si te dijese que no ha habido momentos de inestabilidad. La inestabilidad no venía por las redes, creo que era una forma en la que yo simplemente, como que era ese canal que existía ahí y que de una forma indirecta, como yo estaba mal, todo me afectaba, y aún más las redes. Somatizabas a través de... Exacto. Pero fueron etapas, no te podría decir si largas o cortas, pero sí he pasado por ellas. ¿Y casos que digas, wow, esta es la mejor experiencia que he tenido con mi comunidad? O sea, buscando un poco la otra, sí, no, el es otro lado. Que al final te puedo contar un montón de catarsis personales, pero si te soy muy honesta, la comunidad que yo tengo, que no es que tenga, porque no es que yo tenga nada, no sino que hemos creado, que yo no tengo nada. Ahí me cierran una cuenta de Instagram y esa cuenta desaparece, o sea, no es mío, o sea, es algo que hemos construido entre todas, siempre lo digo, y para mí ha sido mi espacio terapéutico total. O sea, al final, yo que he pasado muchos años quizás
muy hacia adentro por mi forma de ser. En su momento yo siempre que tenía problemas o circunstancias complicadas no sabía pedir ayuda, no lo solucionaba con mis compañeros o mi familia. Siempre he sido de aislarme, desde bien adolescente. He tendido siempre a aislarme. Entonces, de repente tener una vía de un escaparate público donde expresarme, donde mostrar mi vulnerabilidad y conectar desde esa parte con otras personas que se sentían exactamente igual, a mí me hacía sentirme acompañada aunque estuviese sola en el culo del mundo. Entonces para mí fue un proceso muy bonito el poder compartirme, abrirme y empezar a darme cuenta que no estaba sola, que había muchísimas chicas y chicos también que estaban, bueno, en mi misma situación, que compartían esas sensaciones incómodas o difíciles. Y entonces para mí fue un proceso terapéutico muy hermoso, el cual por supuesto fui madurando y fui desarrollando y aprendiendo y modificando en base a el propio crecimiento que yo iba teniendo, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy interesante. Casos así, como sé que has hecho retiros, casos de personas a las que tú hayas impactado o hayas transformado personalmente, o ha sido la comunidad la que ha transformado a personas de la propia comunidad. Total. Siempre decimos el retiro, o sea, el retiro no es que, y quienes formamos parte del retiro, porque en el retiro no solo estoy yo. Sí, sé que tienes serie de profesionales. Exacto. O sea, Merche y yo somos las que hacíamos los talleres de desarrollo personal y espiritualidad, pero después teníamos a otros profesionales también en el sector del autocuidado, físico, mental, en fin. Entonces éramos un equipo bastante grande, una estructura bastante potente, la que hacíamos en los retiros. Y siempre decíamos, nosotros no estamos solucionando nada, no habéis conseguido nada gracias a nosotros, habéis sido vosotras. Incluso el retiro ni siquiera empieza cuando estáis aquí, y tampoco acaba cuando vais de retiro, empieza cuando os vais del retiro con estos aprendizajes, estas enseñanzas, estas herramientas para empezar a ponerlo en práctica, ¿no? Al final nosotros nos dimos cuenta que lo que realmente potenciaba esa transformación en las personas, que realmente las había, era muy potente las transformaciones que podíamos ver ahí. A mí personalmente hay cosas que todavía sigo sin creer, porque sigo recibiendo mensajes de a raíz del retiro, cambié esto, hice esto, es increíble, un antes y un después. Pero la cuestión es que nosotros no hacemos ese trabajo. Nosotros ponemos, siempre decimos, nuestro talento al servicio, y son ellas, con esa información, las que luego tienen que hacer el trabajo jodido. Las que luego tienen que llegar y aplicar las herramientas, las que luego tienen que tomar decisiones difíciles, como dejar el trabajo, dejar a su pareja quizás, transformar muchas áreas de su vida, decidir cambiar incluso de entornos, de amistades. Pasos importantes que son ellas las que hacen todo ese trabajo duro, así que nosotros solo ponemos la información, las herramientas y la invitación a la práctica, que empieza en el retiro en esos 4 días, pero ellas son las que hacen todo el trabajo, todo. Y hasta ahora entiendo que dabais como una especie de soporte y manteníais ahí una comunicación constante con la comunidad. Claro, nosotros... Ahora está en pausa porque estás con el libro, pero dabais acompañamiento, ¿no? Dijéramos. Sí, es cierto que el retiro lo hacíamos, son 3 retiros en el año, era un programa completo. Cada retiro se trataba un eje concreto de la temática, para que al final del año pudiesen, quien quisiese repetir el retiro, pudiese tener ese programa completo, ¿no?, de aprendizaje. Las que formaban parte del primer retiro tenían acceso principal como en la lista de los próximos retiros, tenían como prioridad acceder a los próximos retiros, había límite, teníamos un máximo de 33 mujeres, y luego hacíamos un acompañamiento durante 2 meses, porque como había mucho removimiento, claro, ahí había que luego poner, resolver o estar al servicio para poder atender si hubiese cualquier duda, consulta, circunstancia, y hacíamos encuentros, compartíamos experiencias. Qué bueno. Fue una experiencia maravillosa.